Hola, ¿cómo están? Cada uno de ustedes, una alegría estar aquí en una sesión más de esta asignatura de capacidades comunicativas. Vamos a desarrollar esta sesión de clase. El tema es muy importante, el tema es sobre la lectura y la primera pregunta es, ¿qué es leer? Por ejemplo, cada uno ya debe tener una respuesta, pero antes vamos a leer un poema de Rubén Darío sobre esta lectura, sobre el tema de la lectura. Rubén Darío escribe así: el libro es llama, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo, que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. De este maravilloso, extraordinario poeta nicaragüense Rubén Darío. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, ¿verdad? Rubén Darío nos comunica sobre su pasión por la lectura. Y la pasión por la lectura tiene que ver con las ideas, el sentimiento que él dice sobre el libro. El libro es llama, dice, es ardor, es sublimidad, consuelo, fuente de vigor y celo. Quiere decir que la lectura nos abre sentimientos, nos hace entender temas sobre la vida, sobre la realidad, sobre nuestra existencia y nos hace entender temas que nosotros, épocas pasadas, o tal vez en la infancia, o tal vez en la adolescencia, no entendíamos, o tal vez las vamos a entender más adelante a través de la lectura. Y él dice lo siguiente, que a mí me resulta muy impresionante esto. Dice que en sí condensa y encierra lo que hay de grande en la tierra, lo que hay de hermoso en el cielo. ¿Qué significa esto? La lectura hace, nos hace entender lo maravilloso que es la vida, lo maravilloso que es la tierra, lo maravilloso que es la naturaleza, lo maravilloso que es el mundo no solamente natural, sino el mundo espiritual, el mundo cultural, el mundo del arte, el mundo de la ciencia. Lo que hay de hermoso en el cielo, es decir, la parte espiritual, el aspecto espiritual, la facultad espiritual del ser humano, la esperanza, por ejemplo, la fe, por ejemplo, nos hace conocer otra dimensión de lo que originalmente nosotros no conocíamos. Esa es una de las funciones impresionantes de la lectura. Por eso, preciados estudiantes, yo les animo, yo les exhorto en esta clase que les pueda interesar la lectura. Busca un libro que más te guste, el tema que más te guste, pero una lectura que te construya, una lectura que te alimente, una lectura que tú digas, "Oh, qué grande es esto, qué hermoso es esto", ¿no? Como lo dijo Rubén Darío. Entonces alguien podrá decir ahora, pero profesor, yo soy de ingeniería, yo no soy de lingüística, no soy de literatura, no soy de ciencias de la comunicación, pero a pesar de que pueden existir diferentes vocaciones en este sentido, les he traído un problema de física que tiene que ver con comprensión de lectura, porque todo tiene que ver con la lectura. El mundo intelectual tiene que ver con la lectura, el mundo cultural tiene que ver con la lectura, el mundo espiritual tiene que ver con la lectura sobre lo que yo leo. Soy lo que leo, ¿verdad? Entonces, en esta oportunidad he traído un problema de física para que ustedes puedan ver que también es importante la lectura. Por ejemplo, la distancia entre las ciudades A y B es de 1000 kilómetros. Un coche parte de A hacia B
a una velocidad de 90 kilómetros por hora, mientras otro coche hace lo propio desde B hacia A, una hora después, a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Dos preguntas. ¿Cuánto tardan en cruzarse los dos coches? ¿Y qué coche está más cerca de la ciudad A cuando ambos se cruzan? Este pequeño problema fue de una pregunta de un examen de admisión de hace algunos años atrás, pero tiene que ver con comprensión de lecturas. Tú no comprendes en estas 5 líneas este problema, no vas a poder contestar estas dos preguntas. Es importante, entonces, en todas las ciencias, ciencias sociales, ciencias naturales, como lo que ustedes pertenecen a lo que son ingeniería, la importancia de la lectura. Ahora, la respuesta a esto ya ustedes tendrán en mente y al final ojalá que podamos tener tiempo para darlo, si no lo vamos a hacer en la siguiente clase. Bien, hay otro pensamiento de uno de mis autores favoritos, como es Jorge Luis Borges, dice él: el verbo leer, como el verbo amar y el verbo soñar, no soporta el modo imperativo. Yo siempre les aconsejé a mis estudiantes que si un libro los aburre, lo dejen, que no lo lean porque es famoso, que no lean un libro porque es moderno, que no lean un libro porque es antiguo. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz. Jorge Luis Borges. Es decir, la lectura debe ser una pasión, debe ser voluntario, debe ser como la felicidad. A nadie se le obliga a ser feliz. A nadie se le va a obligar a leer, a que le guste la lectura. Tú tienes que decidir si te gusta. Pero alguien dirá: profesor, a mí no me gusta y nunca me va a gustar, ¿no? Pero ¿saben qué? El amor también es una decisión. Tú decides amar algo y lo haces. Tú decides apasionarte por la lectura y eliges el mejor libro y buscas un tema que te guste y te vas a apasionar por la lectura. Pero está en tu voluntad. Ahora vamos a ver sobre los conceptos en las diferentes etapas de la historia sobre la lectura. Por ejemplo, en la edad de los mitos, en la edad antigua, ¿no? Leer significaba repetir literalmente lo que decía el texto. Tenía un propósito de guardar los mensajes, conservar textualmente un acontecimiento importante. Trabajo netamente de decodificación, es decir, en el pasado, solamente las personas repetían lo que leían, pero antes de repetir inclusive lo que leían eran cánticos, todavía no había existido la escritura. Entonces ellos, los pueblos, tenían que repetir de memoria, tenían que cantar para no olvidar su historia. Por ejemplo, la Odisea es uno de ellos. Antes fue un cántico, después fue una historia cuando se escribió. Cuando apareció la escritura, alguien lo escribió. Entonces, ese era, en la edad de los mitos, respondiendo a la pregunta, ¿qué es leer? Era repetir literalmente. En la edad escolástica se debía entender a la escritura a partir de un intérprete. Algunos lo conocen como el medium. ¿Quién hacía esto? Era la Iglesia Católica, ¿no? Nadie más podía interpretar inclusive la ciencia y mucho menos la Biblia. Solo ellos tenían que interpretar. Entonces la gente solo podía conocer los temas diversos de la vida a través de alguien que ya leía, que ya podía entender un texto. Y eso ocurrió en la Edad Media. Pero en nuestros tiempos, en la edad moderna y científica, leer es comprender. Para comprender es necesario desarrollar varias destrezas mentales o procesos cognitivos, ¿no? Primero, tener conocimientos previos, datos literales, saber decodificar y después elaborar inferencias. Entonces, apreciados estudiantes, en la edad moderna debemos entender que
leer es comprender. Ahora todos necesitamos comprender. Por ejemplo, este problema de esta enfermedad. Muchos decían, el origen fue este. No, otros decían, el origen fue diferente. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Quién, dónde se originó este virus que mata a muchas personas, a miles de personas, por ejemplo? Tenemos que comprender. Y para comprender tenemos que leer. Y alguien tiene que escribir también. Tenemos que investigar. Por eso dice, tenemos que inferir, tenemos que, a partir de lo que leemos, ¿será verdad esto? Entonces, leer es comprender. Pero hay algo más, ¿no? Un gran estudioso sobre la lectura como es Daniel Cassani dijo lo siguiente: leer no es solo desarrollar los mencionados procesos cognitivos, sino también adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso. Es decir, nosotros entendemos el mundo a partir de un discurso. Cuando alguien escribe con, un, con una intención, lo que se llama intención comunicativa, puede ser, por ejemplo, en las cuestiones políticas, ¿no? Puede ser de derecha, puede ser de izquierda. Si escribe alguien que tiene la inclinación por el socialismo, por el comunismo, ese texto lo vamos a comprender desde el punto de vista del socialismo, del comunismo. Pero si alguien escribe sobre un punto de vista que defiende el capitalismo, ¿no? Son dos temas opuestos. Lo vamos a entender este tema desde un punto de vista capitalista. O, por ejemplo, el diario El Comercio tiene una dimensión o un lado político de derecha, ¿no? Va a defender siempre a los empresarios generalmente. Pero la República, el diario de la República en el Perú va a ser más de aspecto social, ¿no? Son, por eso dice, adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso. Tenemos que saber de dónde proviene, quién es el autor. El autor puede ser un ateo, el autor puede ser un religioso, o el autor puede ser un fanático, el autor puede ser un agnóstico. Tenemos que saber quién escribe. Por eso es el entender un texto significa adquirir los conocimientos socioculturales particulares de cada discurso, entender de dónde proviene. No solamente aceptar todo lo que se dice, sino analizar, investigar por qué escribió así. Entonces, Paulo Freire dice algo más que a mí me pareció importante. Vamos a terminar con esto. La lectura del mundo precede siempre a la lectura de la palabra, y la lectura de esta implica siempre la continuidad de la primera. Es decir, nuestro mundo empieza comprendiendo primero lo que vieron nuestros ojos en la infancia. Después, cuando aprendemos a leer, empezamos a comprender otro mundo. Les animo a leer, apreciados estudiantes. Nos veremos la clase que viene.